Buenos días. Tardes ya. Hace 15 días traté el tema del cristiano y la calidad moral, ¿recuerdan? Bien, bueno, no lo dije, pero es una miniserie que va a ser como de 7 enseñanzas. Así es que hoy es la segunda. Y el tema, el cristiano y el conocimiento. Todo tomado de segunda de Pedro 1:5, que dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Repitan todos: conocimiento. Fíjese usted, hermano, que en todas las áreas de la vida cotidiana en la que cada uno de nosotros se desenvuelve, profesiones, oficios, etcétera, se necesita un nivel de conocimiento de la actividad que tú realizas, ¿no es cierto?, para poderla realizar de la mejor manera. Por ejemplo, un abogado será mejor abogado si conoce bien las leyes. Y hay abogados que son mejores que otros. ¿Por qué? Pues porque tienen más conocimiento. Lo mismo sucede con un doctor, que será mejor doctor si él avanza en el conocimiento del cuerpo humano y se va actualizando de acuerdo a la especialidad que eligió. De ahí vemos que hay doctores, por ejemplo, que son, por ejemplo, cardiólogos, pero hay unos que saben más que otros. ¿Por qué? Porque tienen más conocimiento, son más aplicados, investigan más, etcétera. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un mecánico, que él será mejor mecánico si conoce el funcionamiento de los autos, pero también tiene que irse actualizando, porque va avanzando la tecnología en los automóviles, de manera que un mecánico que empezó hace 30 años y se puede jactar de tener experiencia, pero no se actualiza, y un día le llevan un Audi y, oye, está fallando, entonces lo empieza a revisar. ¿Cómo no va a fallar? Le dice, si no tiene carburador. Entonces el dueño va a decir, pero es que el carburador pasó a mejor vida hace ya años. Ah, no sabía, dice el mecánico. Y de que los hay, los hay. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Asimismo, en un cristiano, la metáfora tiene esta aplicación. Un cristiano, mientras más conozca a Cristo, será un mejor cristiano. Un cristiano que conozca más de la palabra de Dios, tendrá más conocimiento de la voluntad de Dios. Porque también hay de cristianos a cristianos, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que la falta de conocimiento en un cristiano puede ser hasta trágico en determinado momento. Al pueblo de Israel le sucedió algo trágico. ¿Qué le sucedió? En el tiempo de Oseas, Dios les reprendió de esta manera. Oseas 4, versículo 1. Búsquelo allí, Oseas 4:1. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Aquí va dirigido a los hijos de Israel. Porque Jehová contiende, disputa, reprocha con los moradores de la tierra. Entiéndase, Israel. ¿Cuál es la razón? Dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Al faltar el conocimiento de Dios, se desencadenan todas la maldad que hay en el corazón del ser humano. Veámoslo en el versículo 2. Dice: perjurar, o sea, jurar falsamente, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. No estaba describiendo México, está describiendo Israel. Versículo 3:
por lo cual se enlutará la tierra. Cuando hay luto es porque alguien murió y los dolientes están tristes, lloran, se sienten solos, afligidos, hay luto en el corazón. La tierra se enluta porque la falta de conocimiento de Dios produce todas estas cosas que acabamos de mencionar. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Yo quiero que hagamos una observación. Hasta en el asunto ecológico se afecta nuestro entorno. Increíble, pero es verdad. Ahora, en el versículo 6 del mismo capítulo, Dios hace un reproche a los culpables directos de que el pueblo no tuviera conocimiento, y estos eran los sacerdotes, encargados de enseñarle a la gente el conocimiento de Dios, explicándoles la palabra de Dios, pero no lo hacían. Y Dios les reprocha y les dice en el versículo 6, mi pueblo fue destruido. Fíjate, el pueblo de Dios destruido, eso es lo que dice, que fue destruido. La razón, porque le faltó conocimiento. Por eso, porque le faltó conocimiento. Y luego se dirige a los sacerdotes, por cuanto desechaste el conocimiento. A ver, ¿acaso habrá algún ministro de Dios que deseche el conocimiento? Sí, ahí dice que los sacerdotes desecharon el conocimiento, lo hicieron a un lado, no, lo menospreciaron, desechaste el conocimiento, por lo tanto dice, yo te echaré del sacerdocio, quitaré tu ministerio al que yo te llamé, no estás cumpliendo, estás siendo infiel, y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Acaso algún cristiano se podrá olvidar de la palabra de Dios? ¿Un hijo de Dios? Según la Biblia, sí. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, miren las consecuencias, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, piensa en ellos. Yo tengo 2 y pienso en ellos. Hace rato hablaba con el mayor. Y bueno, él ya está casado y hablábamos y dame consejos, papá, sí, cómo no. Y estuvimos hablando un buen rato. Y yo veo a mis hijos y digo, qué tremendo. Si yo desecho el conocimiento, si yo no me aplico en el conocimiento, Dios se va a olvidar de mis hijos. ¿Sí? Eso es algo tremendo. Por eso el apóstol Pedro nos instruye en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, el texto que leímos, vosotros también, o sea, nosotros los creyentes, puesto que Jesús ya hizo su parte en la cruz. ¿Quieren revisar el aire acondicionado, los encargados de mantenimiento? Porque veo que están soplando y como ya no me llega, no sé si lo apagaron. Y de por sí se me duermen y luego con calorcito pues sale peor la cosa. Pero no vaya a ser que yo también me quede dormido parado. Entonces, como Jesús ya hizo su parte, bueno, Él espera que nosotros hagamos la nuestra, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Quién es el que va a poner la diligencia? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Pónganle, añádanle a su fe, que es la confianza que ahora tenemos en Dios. Hay que añadirle, hay que alimentarla para que crezca y se fortalezca. Añádanle a su fe virtud, que ya vimos hace 15 días, que habla de calidad moral, actos respetuosos, honrados delante del Señor. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué hay que añadirle? Conocimiento. ¿Quién lo va a añadir? ¿Dios o nosotros? ¿Quién va a leer? ¿Dios o nosotros? Nosotros. ¿Quién va a estudiar? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la etimología de la palabra conocimiento, nos encontramos que el término griego es gnosis, que se traduce simplemente conocimiento. Pero ¿qué es gnosis? ¿O cómo lo define? ¿Qué define esta palabra como que se traduce por conocimiento? Miren,
En el lenguaje griego hay dos palabras que están muy ligadas entre sí, que son prácticamente como gemelos pero siameses. Si quitas uno, se muere uno o se mueren los dos, ¿sí? Esas dos palabras, o esos dos siameses, uno es la palabra griega Sofía. Sofía es una palabra griega que significa sabiduría. Y la sabiduría que habla la Biblia, habla del conocimiento de las cosas divinas y humanas. O sea, el conocimiento de las cosas divinas, quién es Dios, cómo es Dios. Entonces eso te va dando sabiduría para saber cómo dirigirte con Dios, cómo hablarle, cómo reaccionar con Dios, ¿sí? Pero también sus efectos, o sea, ¿por qué Dios, qué sucede? ¿Por qué Dios permite estas cosas? No lo entiendo, pero entonces ahí pedimos sabiduría, y la sabiduría nos ayuda a entender por qué Dios obra de esa manera. Pero el gnosis, que es el conocimiento, nos permite, escúcheme bien, analizar para tomar la mejor decisión. O sea, tú tienes un conocimiento, un mecánico tiene conocimiento del auto, un doctor del cuerpo humano. Entonces, en base a ese conocimiento, toma la mejor decisión de cómo operar, de cómo entrar allí para sanar algún desperfecto en el cuerpo humano o en un automóvil, qué sé yo. Bueno, el conocimiento nos ayuda a nosotros, los cristianos, a andar conforme a la voluntad de Dios, porque sabemos cuál es su voluntad. Nos ayuda a un actuar honorable, y esto redunda en una vida que agrada a Dios. Los seres humanos, los cristianos, como seres humanos, tenemos nuestras circunstancias muy particulares, ¿sí? Y la sabiduría nos da la habilidad, la destreza para aplicar el conocimiento en esa situación particular. Algo muy común que se da, que no debería de darse, pero se da, es que hay gente que le gusta estudiar, tiene mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría para aplicar el conocimiento. Saben mucho, pero no tienen sabiduría para lidiar con las cosas cotidianas, pero conocen un montón de la Biblia. Es que esos siameses que son sabiduría y conocimiento, los separaron. Fíjese, algo que he notado a través de los años, sobre todo en las esposas de varones, que les da por estudiar y escudriñar y tener conocimiento, y eso está bien, pero no tienen sabiduría para aplicar el conocimiento. Y dicen, ay, mi marido sabe un montón de la Biblia, pero no sabe tratarme. Sabe un montón de la Biblia y no sabe cómo solucionar los problemas de nuestros hijos. Y siempre me manda a mí por enfrente, pero sabe mucho, tiene mucho conocimiento. Y se da unos agarres en internet con los teólogos allí. Dice, pero no trata bien a la gente, o sea, no se comporta bien como debería de hacerlo. Santiago, en su carta, nos habla referente en el contexto es de las pruebas, las tentaciones, las pruebas que nos afligen por diversas razones. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. O sea, ¿sabiduría para qué? Para saber cómo lidiar con las circunstancias que se van presentando en nuestra vida cotidiana. ¿Quién de nosotros no tiene situaciones problemáticas en la familia, en el hogar? Todos. Y para cada situación en particular se requiere una sabiduría que nos va a ayudar a aplicar el conocimiento que la Biblia nos revela, que nosotros tenemos que acumular, por ejemplo, sobre la familia, el trato entre esposos, la educación a los hijos, cuando se van presentando situaciones problemáticas que afligen el corazón. ¿Quién de los que están aquí no tiene problemas en su trabajo? Por diversas situaciones.
que el patrón es abusivo, que el compañero que dice mentiras de ti porque se quiere quedar con tu puesto, infinidad de situaciones que hay que enfrentar con sabiduría. Pero la sabiduría nunca va a operar si no tienes conocimiento. ¿Me explico? Porque la sabiduría toma del conocimiento que le hemos añadido. Así funciona. Por eso es que a nuestra fe hay que añadirle conocimiento también. Miren este versículo, Jeremías 9:24. Es muy interesante este texto, porque nos habla de cómo pues nosotros debemos de añadir conocimiento de Dios y conocimiento de su palabra, porque nos va a ayudar a entender a Dios. Nos va a ayudar a tomar decisiones sabias, reacciones con Dios que a veces son totalmente imprudentes, no son sabias. Miren este texto, Jeremías 9:24, dice así: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dos cosas, en que me entiendan. En otras palabras, diciendo Dios, yo quiero que tú me entiendas por qué hago como hago las cosas. Yo quiero que tú me conozcas, porque algo muy común entre los cristianos en general es: no sé por qué me está pasando esto, no entiendo. Bueno, según Dios deberíamos entender por qué pasan las cosas, pero al faltar conocimiento, eso nos impide, porque la ignorancia pues es un enemigo para nosotros los cristianos. ¿Recuerdan ustedes a Pablo en Romanos 8:28 diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas que les suceden, sean buenas o no sean buenas, adversas o favorables, todas las cosas ayudan para bien? Así dice, ¿verdad? Significa que al final de esa circunstancia, Dios en su infinita sabiduría lo va a usar para a la postre, al final, hacernos un bien, algo provechoso para nosotros. Sin embargo, hay cristianos que pasan alguna situación y dicen: es que no entiendo por qué. Y alguien con más conocimiento le dice: no te preocupes, hermano, acuérdate que la Biblia dice que los que amamos a Dios, ¿amas a Dios? Claro. Acuérdate que la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas, buenas o malas, nos ayudan al final para bien. Es que no entiendo por qué me pasó a mí. Entonces es difícil. Por eso es que tenemos que añadir conocimiento de Dios a nuestra fe. Porque el que tiene este conocimiento le pasa alguna situación y dice: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Qué diferente. Otros discuten con Dios, otros se pelean con Dios, y algunos que pues no serán muchos, pero uno que otro hasta le dice al Señor: no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, voy a agarrar mi rollo porque pues tú no me ayudas. Al contrario, mira, antes de yo ser cristiano estaba mejor que ahora, no entiendo. Y tú dices: ay, Dios mío, es muy complicado, es muy difícil que un cristiano que no va añadiendo cada día en su vida conocimiento pueda tener acciones y reacciones que agradan a Dios. Es muy difícil. Por eso el apóstol dice: añádanle a su fe virtud, y a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Entonces dice: alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero. Hay cosas que el Señor quiere hacer y hay cosas que Él no quiere hacer. Y el conocimiento nos ayuda a entender a Dios, por qué quiere y por qué no quiere. Ahora, ese mismo versículo de Jeremías 9:24, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lee de esta manera, mucho más contundente en cuanto a la traducción. Dice: si alguno quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme
Este alarde no es un alarde así soberbio o pecaminoso, sino es una seguridad de entender por qué Dios está haciendo las cosas. Y cuando leo este texto, viene a mi mente, es inevitable recordar a nuestro amado hermano Pablo Hunter, que yo recuerdo hace más de casi recién convertido. Yo le hacía preguntas a él y luego él me las contestaba y me daba la respuesta, pero en mi ignorancia yo le debatía. Entonces él me miraba y me dice: mire, hermano, yo conozco a Dios. Ay, hermano, pues, o sea, me dejaba, lo decía con tanta seguridad: Dios obra de esta manera. Es que no entiendo. Lee, busca, porque ahí está escrito por qué Dios hace las cosas como las hace. Tienes que crecer en conocimiento, me decía el hermano. Y yo decía: ay, bueno, estudia. Pero él decía: yo conozco a Dios. Lo decía con una seguridad. Cuando pasaba algo y le pedíamos consejo, hermano, aquí lo tengo tan presente, Jeremías 21:5, y lo que, léelo, o sea, del asunto, y ya lo leímos. Ay, qué tremendo. Siempre ha estado ahí el texto, nunca se ha movido. Dice: ay, qué tremendo. Entonces aquí mira lo que dice: si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió. ¿A qué? A conocerme. ¿Tú conoces a Dios? De alguna manera tenemos cierto conocimiento, pero no te conformes con el nivel en el que estás. Conocer a Dios, yo creo que ni con 5 vidas aquí en la tierra podemos llegarlo a conocer como Él es, pero hay que conocerlo lo más que podamos para poderlo entender, por qué hace las cosas. Hay gente que dice: yo no entiendo por qué Dios manda al infierno a los malos. Bueno, la Biblia nos da el conocimiento suficiente para entender por qué Dios los envía al infierno. Pero ellos se quedan con un conocimiento muy limitado. No, yo lo único que sé es que Dios es amor. Y en una lógica deductiva o interpretación deductiva dicen: y si Él es amor, ¿cómo va a mandar a la gente al infierno? Y no lo entienden, porque no ven el otro lado de la justicia, de que la paga del pecado es la muerte, y son un lío por acá y terminan siendo ateos, terminan burlándose de Dios o despreciando a Dios. No podemos tener sabiduría si no contamos con el conocimiento aquí archivado que la sabiduría requiere para operar con sabiduría. Es como una computadora. Si usted le mete un software lo carga, entonces usted ya le pide información. Por ejemplo, yo tengo la Biblia en mis dispositivos, ¿sí? Entonces, si yo quiero usar la Biblia en mi celular, que tengo aquí ahorita funcionando como cronómetro, y quiero oír el Evangelio de Juan, y digo: a ver, Evangelio de Juan, y por más que le pique, si no está la aplicación, no me va a leer nada. La sabiduría no va a poder operar en un cristiano que no tenga cargado el conocimiento, porque si no, ¿cómo? No engrana ahí el asunto. El conocimiento y la sabiduría pues son como siameses, como decía al principio, que no debemos separar por ningún motivo, porque pues los primeros siameses que la historia registra los quisieron separar y se murieron. No había la tecnología, ¿verdad? Ahora ya parece que ya pueden ser separados. Pero fíjese, déjeme darle un dato importante respecto al conocimiento. En la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, surgió un enemigo que dañó las vidas espirituales de muchos creyentes que se reunían en las comunidades cristianas, así como esta, pero estamos hablando siglo primero, segundo y tercero. Bueno, ¿qué surgió?
surgió un enemigo contra el cual todos los apóstoles lucharon y se llamó gnosticismo. La raíz es gnosis, que significa conocimiento. Pero ¿qué es el gnosticismo? El gnosticismo es una doctrina, es una filosofía de pensamiento que tiene unas revolturas entre religiosas, esotéricas y que derivan en la herejía. Esto se desarrolló durante los primeros tres siglos del cristianismo, y el gnosticismo prometía a sus seguidores que les brindaba un conocimiento intuitivo, pero lleno de misterios, de revelaciones secretas de las cosas divinas, que según ellos, ese conocimiento de las cosas secretas les daba la salvación. Pero eso anulaba el sacrificio de Jesús, porque no necesitas a Cristo para encontrar la salvación ni el perdón de tus pecados, sino hay que buscar el gnosis, el conocimiento elevado, reservado solamente para unos poquitos. ¿Dónde he oído eso? En la actualidad se sigue manejando mucho gnosticismo. El gnosticismo, entre otras de sus enseñanzas, que era precisamente lo que atacaron los apóstoles, sostenía que la materia, en este caso el cuerpo humano, es intrínsecamente malo, por lo que los gnósticos miraban que hacía la gente con sus cuerpos. Y decían, no, la materia es mala, pero el espíritu que habita en este cuerpo es intrínsecamente bueno. Por lo tanto, deducían ellos, es imposible que Dios se haya encarnado en un cuerpo humano. Por eso negaban la encarnación del Hijo de Dios. Y con ese gnosticismo herético se enfrentaron los apóstoles. Y la primera y la segunda carta que escribió el apóstol Juan, la razón de esas dos cartas fue para contrarrestar el gnosticismo, que negaba que Jesucristo se había encarnado. Por eso Juan también en su evangelio dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tomó forma humana. Pero el gnosticismo decía que no, que era imposible, en su filosofía de que el cuerpo era malo. Entonces dañaban la fe de muchos cristianos, y ellos decían finalmente, bueno, lo que hagas con el cuerpo, pues hazlo, porque pues es malo, no lo puedes contrarrestar. Entonces fornicaban, adulteraban, mataban, pero el espíritu ese quedaba limpio. Mentira. Vamos a ver primero Juan 2:18, y vamos a ver cómo Juan luchó contra los gnósticos, a quienes llamó anticristos. Primero de Juan 2:18, o sea, ese conocimiento no es el que la Biblia enseña. Primero Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, o sea, el personaje, así ahora han surgido muchos anticristos. Aquí esta frase, muchos anticristos, se refiere a los gnósticos. Ahora, ¿qué significa anticristo? Dos palabras ahí yuxtapuestas. Anti es contra Cristo. O sea, todo lo que Cristo enseña estaban en contra. Lo que el conocimiento de Dios revelado en las Escrituras enseñaba, ellos lo contradecían por su supuesto conocimiento más elevado. Entonces el apóstol Juan les llama anticristos. Por esto dice, conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿A quiénes son los que salieron de nosotros? Según Juan, los gnósticos. No se refiere a cristianos que profesaron la fe cristiana y que por alguna razón se apartaron, abandonaron la fe, apostataron. No se refiere a ellos, se refiere a gente que en su sabiduría mundana se metían encubiertamente entre los cristianos para transmitirles su conocimiento.
pero eso trastornaba la fe de los cristianos, y el apóstol Juan y los demás pastores y Pablo mismo se dieron cuenta que esta doctrina o esta filosofía se metía en las iglesias y arreciaron para contrarrestarla. Entonces, cuando dice salieron de nosotros, se refiere a los anticristos. Ellos nunca fueron cristianos. Entonces no se puede aplicar a alguien este texto 2:19, a alguien que dejó al Señor o que se fue, anda mal y se desapareció por ahí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, dijo Juan, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, haciendo la distinción entre creyentes y gnósticos. Ahora, fíjate el capítulo 4 del mismo Primera de Juan, en el versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu es sinónimo de persona. No creáis a toda persona, no. Ahora, vamos a aplicarlo a nosotros. Escuchen la exhortación: amados, no creáis a cualquier persona lo que dice. No, eso es un error, creer así nada más. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad si esa gente es de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Sígame con atención. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí está ya claramente el contrarrestar esa filosofía gnóstica, de ese conocimiento supuestamente elevado. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Es decir, cuando alguien dice que tiene un conocimiento y contradice las enseñanzas de Jesús, es un anticristo. Y ese conocimiento se puede meter en el nivel de gnosticismo. ¿Por qué? Porque si tú haces estas prácticas, si tú haces estos rituales, y nosotros te vamos a enseñar el conocimiento reservado solamente para unos poquitos, y tú eres uno de esos poquitos, y el otro se siente: yo soy uno de esos poquitos. Sí, y hasta lloran, se la creen que son de los poquitos, pero los engañan, porque lo que les enseñan es anticristo. Contradicen. Tú les presentas, les abres la Biblia: mira, aquí dice, no, bueno, sí ahí dice, pero es que las cosas son de esta manera. Anticristos. ¿Están captando la idea? ¿Sí o no? Contesten. O como no los veo, estoy hoy medio encandilado, pues no sé si se están durmiendo o qué. ¿Están aquí? Muy bien. Entonces termina el versículo 3. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el que está en el mundo es el espíritu del anticristo. Es esa actitud de contradecir a Cristo. Y ese conocimiento lo cataloga, al ser de tipo religioso, lo cataloga como gnosticismo. Son otros pensamientos, son otros evangelios, son otro conocimiento. Ese no es el conocimiento que nosotros debemos adquirir. Ahora, nada más para ahondar un punto más aquí, el apóstol Pablo también luchó contra el gnosticismo y le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:20, léalo conmigo, dice: oh Timoteo, le dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le había encomendado? El evangelio, el pensamiento de Dios, los argumentos de Dios, las ideas de Dios, las buenas nuevas de Dios. Guárdalo celosamente, significa eso de guardar, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí ciencia, si tú vas al griego, es gnosis, se refiere al conocimiento. Es decir, aquí Pablo se está refiriendo a los argumentos del falso conocimiento, que es el gnosticismo. ¿Están captando? Ok. Versículo 21. La cual, o sea, esa ciencia, ese gnosis, profesando algunos,
que fueron contaminados, ¿qué les sucedió? Se desviaron de la fe. O sea, le añadieron conocimiento, pero conocimiento que se originó en mentes humanas, no en la mente ni en el corazón de Dios. Ese conocimiento, hermanos, es anticristiano, es anticristo. Ese no es el conocimiento que nosotros debemos de añadir. Ahora, aquí una anotación importante. Mire, una vez yo escuché a un predicador que dijo: no, nosotros en nuestra iglesia no mandamos a nuestros hijos a estudiar, ni para doctores, ni para físicos, ni para nada, porque la Biblia dice la falsamente llamada ciencia. No se refiere al conocimiento de la investigación, el descubrimiento, no se refiere a eso, se refiere al gnosticismo. Cuando yo oí eso, dije: qué triste. Digo, qué triste que alguien como los sacerdotes del Antiguo Testamento, supuestamente puestos para enseñar al pueblo, den una interpretación tan plagada de ignorancia. Aquí ciencia todavía, inclusive en ese tiempo, no se tenía el concepto de ciencia como lo es el día de hoy. Se refiere al gnosticismo, al falso concepto de conocimiento, a eso se refiere. Ahora, entremos de lleno hacia cómo nosotros podemos obtener el conocimiento verdadero de Dios y de su palabra. Les voy a compartir 6 maneras en que nosotros podemos obtener conocimiento para añadirlo a nuestra fe y seguir creciendo. Número 1, por el oír. Sí, por el oír. El conocimiento llega a nuestras vidas por el oír el mensaje. ¿Se acuerdan que Pablo dijo: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? Hay que oír. Miren, llevo 37 minutos hablándoles. En 37 minutos ustedes han escuchado, han oído, ya obtuvieron cierto grado de conocimiento. Ahora ya saben hacer ciertas distinciones en lo que yo desarrollé. Bueno, ¿cómo lo obtuvieron? Oyendo, escuchando. Por eso es importante no dormirse, ¿verdad? Porque si te duermes, pues te perdiste, y luego, pues, camarón que se duerme, ¿cómo dice? Se lo lleva la corriente, y la corriente del mundo y el que se va a la villa, no, ese es otro, ese no tiene nada que ver. Por consiguiente, hermanos, miren, por ejemplo, yo no conocía la obra de Jesús, no conocía las buenas nuevas de Jesús para mi salvación, hasta que no las oí de alguien que me habló. Entonces las oí, y ahí yo conocí lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Por el oír, entonces, es que vamos adquiriendo conocimiento. Y es de suma importancia en nuestra vida oír la palabra de Dios, porque aún después de nacer de nuevo, de llegar a ser hijos de Dios, es necesario seguir oyendo la palabra de Dios, porque esta, cuando la oímos, nos trae tanto beneficio. Por ejemplo, hace rato que cantábamos, nosotros procuramos cantar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes venían así, pues con los afanes de la vida y con los problemas, que la enfermedad, que el problema con el hijo, y de pronto empezaste a alabar a Dios, que es la palabra cantada, y empezó a llegar a tu corazón, y se empezó a animar tu corazón? Al principio algunos aplaudían así como entre que, híjole, Señor, estoy en una prueba bien difícil, y cómo me cuesta alabarte. Pero a medida que lo ibas haciendo, las palabras te iban penetrando, aunque van dirigidas a Dios, y eso consoló tu corazón. ¿Sí perciben esto cuando adoran al Señor? Cuando oyen el mensaje ya sea cantado, predicado. Por supuesto, entonces es de suma importancia escucharlo, porque recibimos consuelo, alimento espiritual, guía, ¿sí? Y finalmente tenemos salud espiritual. Ahora bien,
Para oír, Dios diseñó las cosas de esta manera. Él diseñó lo que nosotros llamamos la comunidad cristiana, o el grupo de creyentes que tienen a Jesús como su Señor. Diseñó lo que nosotros llamamos la iglesia, que somos nosotros, no es tanto el edificio, sino nosotros, y reunirnos para oír la palabra de Dios. Hay una amonestación en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos. Mira, últimamente, por todos los abusos que ha habido de pastores hacia los congregantes y viceversa, y toda la situación que está viviendo en muchos lugares en las iglesias, hay cristianos que ahorita están diciendo así: yo creo en Jesús, pero no creo ni en iglesias, ni en comunidades, y tampoco creo en pastores. Pregunta: ¿es correcto ese pensamiento? No. Porque el hecho de que hay abusos y autoritarismos y muchas cosas no anula lo que Dios dijo. Ese es otro asunto. Entonces aquí nos dice: no dejando de congregarnos. ¿Para qué nos congregamos? Para adorar a Dios y oír su palabra. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy viene, en 3 domingos no se para, después llega a la mitad de la predicación y luego ya lava un poquito su conciencia y se va, y viene al otro domingo, pero luego a los 5 domingos siguientes ya no viene. O sea, tiene una mala costumbre. Y como en esta congregación solemos hacer los mensajes así como ligados, para que haya una explicación exhaustiva sobre un tema, pues si por ejemplo, si yo doy esta miniserie de 7 enseñanzas y oye 2, y si oye la tercera, va a decir: ¿qué está diciendo? No entiendo nada. Pues echa un sueñito. O está todo distraído y dice: es que no entiendo. Oye, ¿de qué está? No, es que en las 2 pasadas dijo esto. Pues no vine. ¿Y por qué no vino, hermano? Usted sabe, ¿no? Jugaron las Chivas. Bueno. No, dice la exhortación: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. Es de vital importancia que un cristiano se congregue en la iglesia donde Dios lo plantó. Tiene el cristiano que ser un asiduo congregante. Eso es lo que enseña la Biblia. De manera que si alguno es inconstante, comprométase, pero es por su propio bien. ¿Se acuerdan de bueno, antes de decir este pensamiento, déjenme terminar el texto. Dice: sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué significa aquel día se acerca? ¿De qué está hablando aquel día se acerca? De que Cristo va a venir. Exhórtense. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Usted lo está escuchando, usted lo está analizando si lo que estoy diciendo está correcto bíblicamente, y todos asienten, dicen: pues sí, ahí dice, está bien. Bueno, ahora usted necesita comprometerse, porque cada día que pasa es un día menos para que Cristo venga. ¿Cuántos lo están esperando? Bueno, Jesús un día puso una parábola de 10 vírgenes, ¿recuerda? Dice que 5 eran prudentes, sabias, sensatas, y 5 eran imprudentes. Todas tenían sus lámparas, todas tenían el fuego ardiendo, y eso habla de la vida que da el Señor, de lo que Él pone. Pero ¿quién tenía que añadir aceite a las lámparas? Las vírgenes. De manera que un día se oyó la voz: aquí viene el novio, vamos a la fiesta. Y las 10 vírgenes, 5 que tenían aceite en sus lámparas, pues la llama seguía viva. Y las otras dijeron: no nos va a alcanzar, danos de vuestro aceite, dice. Y dijeron: no te puedo dar, porque si te doy, pues ni tú ni yo. En otras palabras, lo que yo añada a mi fe es para mi edificación, no para tu edificación.
De manera que si tú llenas tu lámpara y cuando venga ese día y algún hermano que tienes ahí a tu izquierda, detrás o delante, allí de ti, a tu alrededor, y oye, ya viene el Señor, dame de tu aceite, ¿le vas a dar? Pues no, porque no se puede. ¿Cómo le vas a dar? No se puede, tienes que añadirlo tú. Y se quedaron fuera y nada más 5 entraron. Entonces, oír la Biblia, oír el mensaje. Miren, hablando de los dispositivos y de la aplicación de leer la Biblia o de oírla, hay que aprovechar el tiempo, los días son malos. Si te cuesta algo de trabajo por las carreras de la vida cotidiana, descarga esa aplicación de la Biblia. Yo la tengo aquí en mi celular. Yo, por ejemplo, de donde vivo acá, según el tráfico, a veces hago hasta 1 hora. Entonces digo, 1 hora, pues el Evangelio de Juan, de ida y de venida, y ya lo voy a escuchar todo. Y lo pongo allí, y lo vengo escuchando, En lugar de andar oyendo otras cosas, mejor oigo la Biblia. Y al estarla oyendo, empiezo, entonces por eso esto acá. No, hermanos, es un cúmulo de conocimiento. Y la manera, esta es de las bondades que tiene la tecnología actual. Tiene su lado negativo y ahorita hablaré un poquitín nada más, pero es una bendición. ¿Sí o no? De manera que, hermanos, escuchen, oigan predicaciones, sí, pero aquí viene una voz de alerta. Cuidado con lo que escucha en internet, porque no todo lo que se escucha en internet o que ofrece el YouTube viene de Dios. Hay infinidad de doctrinas de todo tipo, hermano. Y ahí es donde usted tiene que ser muy sabio, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sigue habiendo mucho gnosticismo disfrazado de cristianismo, que te enseña cosas que si tú las crees, eres salvo, y si no las crees, no eres salvo, y hacen a un lado a Jesús, y eso es gnosticismo. Miren lo que sucedió, para que vean un ejemplo en la Biblia, en Hechos 17, cuando Pablo y Silas llegaron a una población llamada Berea, se encontraron allí a un grupo de judíos, los cuales cuando oyeron el mensaje de Pablo, recibieron la palabra, pero miren lo que hicieron, aquí está el sustento bíblico. Hechos 17:10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, o sea, los enviaron a predicar. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ellos eran judíos y entraron a la sinagoga. Y dice el versículo 11 que esos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Aquí la palabra nobles no significa de nobleza de rango de sangre azul y estrato social elevado. No. Aquí nobleza significa receptividad. Eran más receptivos que los judíos en Tesalónica. Sus sentimientos hacia Dios eran más sincera, más abierta a escuchar la revelación de la palabra de Dios. Entonces dice, estos de Berea, o los bereanos, eran más receptivos y recibieron la palabra con toda solicitud. Pero ellos hicieron algo de lo cual les traemos una gran lección, e ilustra perfectamente lo que yo les estoy compartiendo acerca del oír. Ellos oyeron a Pablo, recibieron, pero ¿qué dice que hicieron? Escudriñando. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar significa examinar algo de manera exhaustiva. Otro significado es escarbar hondo, como haciendo un hoyo, metafóricamente hablando, escarbando para encontrar algo. En este caso es escudriñar, examinar de manera exhaustiva lo que estaba diciendo el apóstol Pablo respecto a Jesús. Ahora, ¿qué escritura escudriñaron ellos? El Antiguo Testamento. Todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Escudriñaron cada semana, una vez al mes. No, ¿qué hicieron?
sea, lo que escucharon no se lo comieron nada más así. Yo mismo les he dicho, no me crean a todo lo que digo, me puedo equivocar, pero escudriñenlo. Tienen el derecho de escudriñarlo y tienen el derecho de preguntar también. Pablo dijo lo mismo en estas palabras. Les dijo a los Gálatas: mas si aún yo o un ángel del cielo les habla un evangelio diferente al que yo les he enseñado o al que está bajo maldición. Y Juan dijo: no creáis a todo espíritu. No, nada más porque ay lo dijo fulano de tal, ay lo dijo mangano de tal. Hoy con esa era del internet y de las redes sociales, los memes o los escritos de dichos, de frases, son muy comunes y abundan por todos lados. Entonces mucha gente lee esos memes, esos mensajes, pensamientos que siguen siendo de hombres, y que porque lo dijo fulano de tal se asume que es verdadero. No, hermanos, eso no es verdad. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque por razones obvias nos equivocamos, somos hombres. Pero si vamos a la Biblia, ¿qué vamos a encontrar? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los bereanos oyeron, pero examinaron. ¿Me entiende? Y esa es una manera de adquirir conocimiento sano del Señor y de su palabra. Número 2, por el estudio personal. O sea, el estudio aplicado, organizado, pero siempre tiene que ser bajo la guía del Espíritu Santo, a quien le podemos pedir al Señor: Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine para entender qué me quieres hablar en esto que estoy leyendo. Y créanme, hermanos, que escudriñar las Escrituras es necesario de manera personal para llegar a un mejor conocimiento. Miren lo que pasó en Juan capítulo 5, donde los judíos del tiempo de Jesús fueron amonestados por la falta de un estudio serio de manera personal, falto de humildad. Miren lo que sucede. Juan capítulo 5 versículo 37. También el Padre, está hablando Jesús, que me envió, ha dado testimonio de mí. ¿Nunca habéis oído su voz? Ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y ahí están los judíos oyendo, ¿no? Y lo miraban así. Y Jesús les sigue diciendo en el 39: escudriñad las Escrituras. O sea, examinen lo que estoy diciendo. Escarben hondo, escudriñen las Escrituras. Dice: porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Hablan de mí las Escrituras. Versículo 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Claro, rechaza a Jesús, rechaza el conocimiento, vas a aceptar a otro y otro conocimiento. ¿Me expliqué? Rechaza a Jesús, ignora lo que dice allí, no lo busques, vas a terminar recibiendo otro conocimiento. Es que yo oí al motivador, es que yo oí, y a veces son hasta esotéricos y a veces hasta brujos. Es que yo lo oí, está muy razonable lo que dijo, pero contradice lo que Jesús dijo, es un anticristo. No se coman todo nada más así, hay que escudriñarlo. Entonces Jesús les está reprochando eso a ellos. Estudien, pero aplíquense bien y van a descubrir que las Escrituras hablan de mí. Sigue diciendo en el versículo 45: no penséis, ahí está, o sea, no imaginen, no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. No, dice, hay quien los acusa. Y luego dice Moisés. ¿A qué se refiere Moisés los acusa? Por los escritos de Moisés. ¿Cuáles fueron los escritos de Moisés? Concretamente aquí es lo que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia.
Dice, no, hay quien los acusa, Moisés, en quien vosotros, o sea, en esos escritos, tienen vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, o sea, lo que escribió, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero no escudriñan. Es como el ejemplo que puse un rato, voy a quizá a reiterarlo. No, bueno, Dios no puede mandar al infierno a sus criaturas, dicen. Dios es amor. Y un Dios amoroso, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? Bueno, ese es tu nivel de conocimiento, pero está incompleto. Porque es verdad que Dios es amor, pero también es verdad que Dios retribuye a cada quien según sus obras, ¿sí o no? Te falta ese lado del conocimiento. Si es un Dios de amor, tanto amó Dios al mundo que dio la manera en que podamos ser salvos, pero rechazan la única manera de poder ser salvos, se llama Jesús. Y al rechazarlo, hay un castigo, porque la justicia de Dios demanda un castigo por violar sus mandamientos o por pecar. La Biblia lo llama pecado y tiene que haber un castigo. Entonces tu conocimiento es incompleto, hay que complementar ese conocimiento. Y es ahí donde muchos, no, ¿cómo? No, si yo fuera Dios, si tú fueras Dios. Tú sabes que eso es una imposibilidad total. Nadie aquí, pues, si yo fuera Dios, no, si yo fuera Dios. Hasta hay una película que se llama así, Si yo fuera Dios. Imagínate, si yo fuera Dios, yo a todos los mandaba al cielo, hicieran lo que hicieran, aunque mataran también, porque yo sería todo amor. No, yo no quiero un Dios así. Si imagínate el caos, luego otra vez nos manda el caos al cielo. No, el cielo es todo orden, toda armonía. El infierno es toda confusión, porque sus vidas son una confusión y cada quien merece vivir en el lugar que le corresponde de sus acciones. Entonces dice el 47, pero si no creéis a sus escritos, o sea, el conocimiento que Dios dejó, dice, ¿cómo creeréis a mis palabras, a mi mensaje? Entonces, hermanos, hay que oír, pero hay que saber oír. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga? Parece como una redundancia, ¿verdad? Ahí no, significa, ¿tienes oídos? ¿Crees que estás oyendo bien? Escucha con mucha atención el mensaje. Adquiere este conocimiento. Adquiere y pide esta sabiduría de Dios. Te va a ayudar. Número 3, de cómo podemos adquirir conocimiento para añadirlo a nuestra fe. Pues es tomando estudios, asistiendo a los estudios que cada congregación debe de brindar a sus congregantes. Miren, toda congregación, por más pequeñita que sea, por más pobre materialmente hablando, por más lo que sea, no hay pretexto, ninguna congregación, ningún pastor puede poner de pretexto absolutamente nada para no brindarle a sus congregantes enseñanza continua de las Escrituras. No hay razón. ¿Por qué? Simplemente porque son instrucciones de Jesús. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quiénes fueron los primeros depositarios del Evangelio? Los apóstoles. Bueno, vayan y enséñenles ustedes lo mismo. Y a la vez, estos, una vez aprendiendo, enseñen lo mismo. El problema es, se presenta, por ejemplo, un ejemplo se los voy a ilustrar. Yo recibo correos, pastor, Dios me llamó a ser pastor y es una bendición para mí. Fíjese que Dios me ha bendecido y tengo 80 personas adultas y 40 niños. Pero ya no sé qué hacer, hermano. Puede venir para que usted me discipule o usted enseña a mi gente. No voy a hacerlo.
¿Cómo? No, miren, escúchenme bien, no es egoísmo, se los voy a explicar. Dios me va a pedir cuentas a mí como pastor de esta congregación, de ustedes, no de las ovejas de la iglesia de enfrente. ¿Me explico? Dios me va a pedir a mí cuentas de mis hijos, no de los de usted. ¿Entienden eso, no? Es lo mismo. O sea, pastores indolentes que no quieren estudiar. Oiga, pastor, explíqueme. Hay personas que me escriben a veces o me llaman, me dicen, pastor, le pido un gran favor, concédamelo. Y luego dicen, espero su pronta respuesta. Hasta con esa, dicen, por favor, desglóseme el Evangelio de Juan versículo por versículo. Increíble. Oye, hermano, yo no puedo hacer eso. ¿En qué iglesia te congregas? No, pues en la iglesia Pan de Vida. Bueno, mejor no digo nombres. O sea, en la iglesia fulana de tal. En la iglesia El Pozo de Jacob. No hay ni una que se llame así. Ah, pues mira, tu pastor es el responsable y es a quien debes de acudir para que te desglose todo el Evangelio de San Juan, versículo por versículo. No, pues ya le dije, pero me dice que él no sabe. Ah, pues dile que estudie. No, ya le dije, pero él me dice que no tiene tiempo. Ah, oye, pero pues yo no puedo hacerlo. No, mire, yo ya hablé con él y le dije que le había escrito a usted y me dijo, sí, te doy permiso, si él te lo quiere hacer, que el pastor Chuy te lo haga. No te lo voy a hacer. No. O sea, mi prioridad como pastor son ustedes. O sea, no es egoísmo ni mala onda. ¿Alcanza a percibirlo? No, porque yo voy a dar cuentas de ustedes. Entonces, imagínate que me llegan, el otro día Tony vio mi iPad, ¿verdad? ¿Tú viste el que viste mi iPad? Y vio donde está el icono de correos y había casi 11,000 correos y me dice, ¿qué? Y le digo, sí, mira, y si te leo de uno por uno, hermano, explíqueme el Génesis, por favor explíqueme qué significa en el griego, en el arameo y en el totonaca esta palabra. No, o sea, yo les digo, ay, hermano, no puedo. Algunos, claro, me tachan de todo, de mala onda, de egoísta y que Dios te va a pedir cuentas. Yo sé que me va a pedir cuentas, pero no de las ovejas de otro, aunque es el mismo rebaño. ¿Entendieron? Entonces yo termino diciéndoles, mira, ok, a lo más que te puedo ayudar es ingresa a la página que tenemos en internet y ahí están, descárgalas gratis, escúchalos, ya haz tus notas. Y a los 15 días, pastor, mejor mándeme sus bosquejos, ¿no? Si quieres voy y te arrullo y te agarro así. Voy y te duermo y te acuesto y te canto un cantito de cuna. No, hermanos. Fíjense hasta dónde caemos. Todo porque por irresponsables. Eso no es correcto. Y no es sabio. Hasta hay un dicho mundano que dice, el que mucho abarca, ¿qué? Ese sí se lo saben, habían de leer más la Biblia para que se sepan los proverbios, cuando menos de memoria los proverbios de Salomón. Bueno, en eso ni yo me los sé de memoria, pero continuamente los escucho porque son razones prudentes que te llevarán a una vida, a tomar decisiones sabias, prudentes, dichos de los sabios que harán de la mujer imprudente una mujer prudente. Una de sabiduría que tiene y de conocimiento impresionante. No, cada quien es responsable de aplicarse en el estudio, ¿sí? Y así ustedes, hermanos, oigan, no dejen de congregarse, tomen estudios en la iglesia. Nosotros brindamos estudios para todos. Que no asistan, esa es otra situación. Nosotros hacemos nuestra parte. Una vez haciendo lo que nos corresponde, ya delante del Señor hicimos lo que teníamos que hacer y la responsabilidad cae en ustedes.
Porque aquel que es inconstante, que no estudia y todo, de pronto, como solemos decir, ay, se le atoró la carreta. ¿Han oído eso, no? O sea, que tuvo un problema y de pronto se acordaron de Dios. Como la llanta de refacción, nadie se acuerda de ella hasta que se te poncha la llanta. Y así muchos tienen a Dios como llanta de refacción, nada más cuando se les poncha en la vida, se acuerdan de Dios. Y luego llegan muy fervientes a la iglesia. Están ahí, pastor, fíjese que... Entonces quieren que les arregle uno en un minuto y con nuestra santísima oración lo que ustedes en un mes se han encargado de despilfarrar, de desintegrar su familia, sus amistades. ¿Por qué? Porque no están ahí donde deben de estar. Y los que han hablado conmigo con estas situaciones, quizás hay algunos aquí presentes, son testigos de que yo les digo, mira hermano, mi oración no va a cambiar nada. Vamos a orar, voy a orar por ti, es parte de mi responsabilidad. Pero yo te lo digo claramente, esto no es de oración solamente, es de oración, pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que añadir. Ay, hermano, pero yo tengo confianza en que su oración va... O sea, es bien difícil, porque por más que les explique, no, pero aún así tengo confianza en que si usted ora, Dios me va a ayudar. Pero le acabo de decir, hermano, pero mire, bueno, vamos a orar, ándele, ya váyase. Oiga, hermano, no pasó nada. Yo te lo dije. Ahora, ¿qué has hecho respecto al asunto? No, bueno, es que usted sabe el trabajo. No, bueno, uy, qué difícil se la ponen a uno. No, hermanos, acuérdense, somos responsables cada uno de nuestras acciones. ¿Quién va a añadir a nuestra fe y a nuestra virtud conocimiento? ¿Quién lo va a añadir? Diga yo. Cada quien. Número 4, la manera número 4 de adquirir conocimiento. Este es maravilloso, me gusta mucho porque esto promueve, o sea, fortalece la relación personal con el Señor, y es preguntándole directamente a Él. Mira, Jeremías 6:16, mira lo que dice. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? El Señor. ¿Qué dijo? Leamos. Paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas. Significa que no sabes qué hacer. Aquí está este camino, aquí está este, hay un montón de caminos y estás ahí y no sabes qué camino tomar. Bueno, dice, detente, párate, tranquilo, analiza, piensa, mira, dice, y enseguida pregunta. ¿A quién? A Dios es el que le vas a preguntar aquí. Pregunta por las sendas antiguas. Las sendas antiguas aquí son sinónimo de los caminos de Dios. Por ejemplo, tú estás todo ahí mal, no tienes paz y todo, tú te das cuenta la razón por la que fue, pero no has hecho nada y tú sabes que es porque quizás tienes algún resentimiento. Entonces, tú estás todo así turbado porque estás amargado, entristecido. Entonces te paras, detienes, miras y Señor, le preguntas al Señor, Señor, ¿cuál camino quieres que camine? Dame sabiduría, dame entendimiento, revélame, Señor. Aquí dice que te pregunto por cuál. Y luego el Señor te dice, camina el camino del perdón. Ah, Señor, pero... Luego, o Dios te está diciendo que ayudes al pobre o que apoyes las misiones, y hasta te dice, mira, quiero que esto que te di, quiero que des esto, y no lo das, y luego se te turba todo y no sabes para dónde caminar. Luego vas y le preguntas, Señor, ¿qué senda quieres que camine? No sé por dónde. Camina la senda de la generosidad. Ay, entonces tengo que dar esto. Ay, Señor. Oh. ¿Ven? ¿Quién es el que complica las cosas? Díganlo. Acéptelo. Yo lo acepto. Nosotros somos los que complicamos las cosas. Entonces párate, detente, pregúntale a Dios cuál sea el buen camino. Dice, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma.
¿No quieres tener paz y dormir tranquilo, y aunque sople el viento y vengan terremotos y las montañas vengan al suelo, tú estarás confiado en el Señor? ¿No quieres eso? Bueno, camina las sendas del Señor. Pero eso, ¿cómo viene? Pregúntale al Señor. Uy, cuántas veces yo le he preguntado al Señor. Por ejemplo, cuando iniciamos la casa de oración, lo que es casa de oración, yo nunca había iniciado de cero una iglesia, una congregación. No sabía, no tenía ese conocimiento. Y yo le pregunté al Señor y me dijo bien claro: lee el libro de los Hechos, pero léelo escudriñándolo, medítalo, no me lo leas en 5 minutos, no, ve parte por parte. Y así lo hice, hermanos. Miren, apenas iba en el capítulo 6 de Hechos, y ya Dios me había mostrado y revelado lo que tenía que hacer para iniciar lo que hoy es casa de oración. Con detalles increíbles, hermano. Eso alimentó mi fe, ¿entiende? Alimentó mi fe, fortaleció mi fe, porque había que añadirle el conocimiento de cómo hacerlo, ese conocimiento en particular, la guía particular, porque el Espíritu Santo es el gran maestro. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Juan 14:26 que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, escuchen aquí, recordará todas las cosas que yo os he dicho? O sea, todo el conocimiento que los apóstoles habían almacenado, habían cargado con ese software del mensaje de Jesús, el corazón de su computadora o la computadora de su corazón, el Espíritu Santo se los recordaba. ¿Para qué? ¿O cuándo? En el momento preciso. Mira, hay textos que yo no los recuerdo. Ahorita conozco muchos textos, muchos pasajes de la Biblia. Puedo decir que conozco la Biblia en un cierto nivel, pero ahorita no la tengo toda presente. Cuando se me presenta una situación que no sé qué hacer, el Señor, dame sabiduría, ayúdame. Y el Espíritu Santo empieza a actuar y toma de lo almacenado. Y mira, los versículos como que te los recita el Señor en el oído. Y te recuerda, ¿te acuerdas aquella situación? Mira, esto es muy semejante, haz esto. Y tú dices, esa es una experiencia en la que todo cristiano necesita entrar. Pregúntale directamente al Señor si tomas ese trabajo o no, si compras esa casa o no, si haces ese viaje o no. Pregúntaselo a Él. No vengas como aquel hermano que dijo: hermano, fíjese, quiero un consejo. Dice, es que mire, la novia que tengo, pues no sé si casarme con ella o no. Pues pregúntale al Señor. Dice, no, ya le pregunté, pero me dijo que Él le iba a decir a usted para que usted me dijera. Le dijo, oye, no, le digo, ¿sabes una cosa? No soy Juan Diego, no soy un intercesor de esos que usan otras personas. No, yo no soy de ese tipo de intercesores. ¿Cómo? A ver, ¿por qué Dios no te dijo directamente? Porque nunca le preguntaste. No, ve y pregúntale otra vez. ¿Cómo quieres que yo te diga? Pues yo qué sé con quién te vas a casar. Yo ya me casé. A mí no me preocupa eso ya. Entonces, ¿yo cómo te voy a decir? Es una guía tan personal que solo a Dios le compete decirte, no a uno. Uno puede aconsejar, sugerir, pero jamás decir con este sí o con este no. Ese le compete a Dios. Pero al no desarrollar esto de ir y preguntar directamente a Dios, es que los cristianos no saben qué hacer por falta de conocimiento de que el Espíritu, el Consolador, nos va a recordar, nos va a enseñar, nos va a guiar, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y Él habla a nuestro espíritu, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, alguien dice, pastor, enséñeme cómo distinguir la voz de Dios. Eso no se puede enseñar. ¿Cómo? O sea, ¿qué te digo? Suena así, hijos míos.
O sea, ¿qué te digo? No, eso no se puede enseñar. Pero entonces, ¿cómo distinguirlo? En tu oración, en tu relación continua, tú vas a saber cómo. Mira, Dios a mí me habla de una manera muy particular, a mi esposa de otra manera. Pero cuando Dios me habla a mí, yo estoy convencido cuando es Dios. No tengo la menor duda. ¿Y cómo sabe? Bueno, yo lo sé. ¿Cómo? No te lo puedo enseñar. Porque es una relación espiritual que tú tienes que desarrollar. Cuando mi esposa está en la planta alta y me llama, no tengo que verla para saber si es ella, porque conozco su voz. Tenemos 38 de casados, pues nos conocimos a los 17 años por allí. O sea, más de 40 años escuchando su voz. Es inconfundible para mí, de tanto escucharla, no necesito ni verla para saber. Si está detrás del teléfono, pues sé que es ella, aunque no me diga quién es. Bueno, así es la relación con Dios, es nada más una analogía para que usted trate de captar, bueno, su relación, cuánto habla con Él, cuánto le pregunta, desarrolle eso y Dios le va a revelar. Hermano, es una de las cosas más maravillosas que hay. Cuando tú dices, Dios me habló, y algunos bien maravillados, ¿y qué te dijo? Porque a mí nunca me habla, dicen. Porque les falta conocimiento de que así debe de ser, y aquí se los estoy leyendo. Número 5, penúltimo. Otra manera de acumular conocimiento es por medio de la enseñanza de pastores y maestros a quienes Dios llama para hacer esa tarea, como lo que yo estoy haciendo ahorita, y le toca a todos los pastores aquí en algún momento. Efesios 4:11 nos lo establece y nos da este conocimiento. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, yo no soy apóstol. ¿Tú eres apóstol, Tony? Entonces yo no soy apóstol. ¿Eres profeta? Tampoco, yo menos. ¿Eres evangelista? Pues yo no. O sea, pero sí entro en los últimos dos. Yo soy pastor y maestro. Bueno, constituyó todos estos. Los que sean lo otro, está bien. Yo soy en este caso pastor y maestro. Me puso a hacer una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Perfeccionar. Dice el versículo 12, a los santos son ustedes, los creyentes, así los nombra la Biblia. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, llevar a la madurez al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Ustedes. Ahora, ¿qué significa perfeccionar? Significa instruir, capacitar, guiar, dirigir, enseñar, corregir, disciplinar. Todo eso significa perfeccionar, y esa es tarea nuestra. Hay cristianos que dicen, no, yo no recibo enseñanza de hombres, yo nada más leo la Biblia. ¿Está bien el pensamiento? Está a la mitad, porque ciertamente hay que leer la Biblia, Dios nos puede hablar directamente, pero también Dios constituyó, según la Biblia, gente que nos va a enseñar. Amén. Por eso es que deben de respetar a sus pastores, todos los miembros de cualquier congregación. Sujetaos a vuestros pastores, dice la carta a los Hebreos, porque ellos darán cuenta de ustedes. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de esa responsabilidad, la cual es perfeccionarlos, enseñarles, desglosarles el conocimiento, el alimento, porque repito, ustedes son nuestra prioridad, porque ustedes son quienes Dios puso bajo nuestra supervisión. Eso es lo que significa la palabra obispo, supervisor, ¿sí? De que ustedes caminen con el Señor, y de ahí todas las enseñanzas. Y finalmente, otra manera de obtener conocimiento, pues es aceptando corrección por gente que sabe más. No hay duda de que siempre habrá gente que sabe más que nosotros. ¿Están de acuerdo con eso? Por ejemplo, yo tengo amigos que no les he tenido yo que decir, ellos se han tomado esa libertad porque
pues la tienen, y yo agradezco eso, de que me corrigen en algo que ellos vean que yo necesito corregir, en alguna enseñanza, en alguna conducta, en algo. Y oye, Chuy, escuché tu mensaje así, pero no has considerado esto. Escudriñalo, mira el otro lado, voltea la tortilla, me dijo una vez uno. Entonces yo dije, a ver, y lo empecé a hacer, tomé en cuenta la instrucción, dije, ay, de veras, mi apreciación de este tema no fue del todo equilibrado. No, pues gracias, ¿no? Bueno, una actitud de aprendizaje, de corazón, o sea, enseñable, es muy importante, hermanos. Porque aquel cristiano que por haber estudiado un curso de 2 años o 3, o aún siendo doctor en teología, que cierre su corazón y pretenda afirmar que conoce y sabe todo, no sabe nada, dijo Pablo. El que cree que sabe, no sabe nada, dice. ¿Por qué? Porque esa actitud de no, ¿y tú qué me vas a enseñar? No es nada humilde, no es el Espíritu de Cristo. Cuando Pablo reprendió a Pedro por una conducta no muy correcta, dice que lo reprendió, ahí viene en Gálatas capítulo 2, dice que lo reprendió y Pedro aceptó la reprensión, la corrección, y eso lo llevó a crecer, ¿sí? Es muy dado en pastores, pero también en creyentes que tienen esa actitud de no, ¿y tú qué me enseñas? Hasta hay un dicho, ¿verdad? Por la actitud que toman algunos ministros de Dios. ¿Le vas a enseñar el Padre Nuestro al señor cura? ¿Y tú qué me vas a enseñar a mí? Con una actitud así bien fea. No es correcto. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela bíblica, ya hace muchos años de esto. Estaba Carlos, mi hermano, como alumno, su esposa Berta. En ese tiempo eran solamente amigos. Mi esposa, ya estábamos casados. Y había dentro de ese seminario bíblico, había una clase que se llamaba Geografía Bíblica. Geografía Bíblica. ¿Te imaginas? Entonces, no, pues la maestra no tenía una elocuencia así muy, pues no era muy, digamos, diestra para enseñar una clase, además difícil, pues para que se haga atractiva y eso, ¿no? Entonces, no, la actitud de los alumnos no era buena. Yo me acuerdo que mi esposa me decía, Chuy, no, pon atención, porque todos nos sumíamos en el mesabanco con el lápiz. Y la otra, y que el apóstol Pablo caminó por aquí en la región de Betania, y que no sé cuánto Jesús, y pura geografía bíblica. ¡Qué aburrido! La verdad es que estaba aburrido. Y todos los alumnos ahí, todos, y, ¡ay, qué mala onda! ¿Pero qué creen que pasó? Pues ándale, que uno de los maestros a quien yo respetaba mucho, porque fue de los mejores maestros que tuve en el seminario, yo creo que se asomó, de alguna manera se dio cuenta, y como yo me acercaba mucho a él y le pedía consejo y me decía, tú investigas, tú, dice, lo que yo esté de mi parte, lo que yo he acumulado, yo te lo quiero depositar, bien generoso para compartir como maestro, ¿verdad? Entonces un día me dice, Chuy, ven para acá, me dice. Y yo, ay, el maestro, dígame, maestro, siéntate allí, me dice. Dice, mira, ¿sabes una cosa? Dios te quiere usar de una manera que tú no te imaginas, pero ¿sabes una cosa? Tú y los alumnos ahí de esa clase, tienen una actitud horrible, me dijo. Y yo, no, pero pues yo sé que Jesús, el pozo de Betania está en tal región, está en Samaria. No, me dice, o cambias esa actitud o te estancas. Esa actitud de desprecio hacia alguien que quizás no es muy diestro. Mira, Chuy, si tú abres tu corazón, hasta un burro te enseña, me dijo.
Pero aquel era tan cerrado, el profeta aquel, que aún hablándole el burro, ¿por qué me pega? Se puso a hablar con él, ni siquiera reaccionó. ¡Ay, me está hablando un burro! O sea, estaba tan tapado, tan cerrado, tan mala onda en su corazón, que ni siquiera tuvo tiempo para reflexionar que Dios le estaba hablando a través de un burro. Y si Dios usa un burro, y me dio una reprensión, hermano, y me corrigió. Me dice, mira, a lo mejor fui fuerte, pero te va a ayudar, hazlo. No, la siguiente clase entré, hermanos. O sea, yo tomé la corrección y me senté, y con mi pluma, en aquel tiempo pues no había computadoras, ¿verdad? Y me senté y empezó a hablar con aquella aburrición. Pero yo, fíjate, en ese tono monótono de enseñanza, pues duerme a cualquiera. A lo mejor yo tengo que mejorar mi tono porque se me duermen también. O estaré pagando las consecuencias de lo que sembré. No, pero yo no me dormía. Bueno, llegué a la siguiente clase y me senté ahí y empieza aquella enseñanza monótona, pero yo hice un esfuerzo por captar lo que estaba diciendo. Y a medida que hablaba, hermano, sucedió algo. ¿Saben qué pasó? Dios me empezó a enseñar cosas que hasta en la actualidad yo les comparto a ustedes. Entonces, cuando nos empezó a explicar esa aburrida clase de geografía bíblica, que el Monte Carmelo está situado en tal parte, y allí fue donde Elías, quién sabe qué, quién sabe cuánto, y empecé a aprender. Dios me mostraba cosas que aún ni siquiera la maestra decía, y yo salía bien edificado. Aprendí, hermanos. Por eso queremos desarraigar esa actitud y esa actitud de algunos que, ¿quién va a predicar mañana? ¿El pastor Chuy o quién? No, no está. Entonces no voy. Sígale. Ciérrese al mensaje de otros que quizás no le gusten. Mire, yo escucho a un maestro de la Biblia que, si usted lo oye, probablemente lo va a escuchar aburrido, porque es aburrido para enseñar. Pero miren lo que me ayudó. Yo lo escucho, es un teólogo, es mucho más joven que yo, pero yo lo estoy escuchando, sus enseñanzas que da son llenas de conocimiento y de sabiduría, aunque su tono no es bien enfadoso. Pero créamelo, hermano, mire, si yo estoy suscrito en su canal de YouTube, y cuando él saca algo, me brinca a mí en mi teléfono, y en la primera lo escucho, porque me ayudó aquello. ¿Me explico? Déjeme terminar con un ejemplo en la Biblia. Hechos 18:24. Dice Hechos 18:24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Mire, este era elocuente, poderoso en las escrituras. Tenía un conocimiento importante en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Ya era un discípulo distinguido. Y siendo de espíritu fervoroso, o sea, de predicación fogosa, ardiente, hablaba y enseñaba diligentemente, aplicadamente, lo concerniente al Señor. Se necesitan Apolos, ¿no? Pero luego dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En ese tema no era muy vasto su conocimiento. ¿Sí? Y dice en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila, que era un matrimonio, Aquila era el varón y Priscila la esposa, cuando lo oyeron, yo me imagino así como que se miraron y como diciendo, no, le falta allí, ¿verdad? Hay que aconsejarle, hay que instruirlo. Pero no lo hicieron de manera irrespetuosa. ¡Ey, Apolo, estás mal! Interrumpiendo ahí, estás mal, viejo, o algo así, ¿no? No, pues ellos, dice, le tomaron aparte. Eso es sabiduría. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué le parece?
¿Y qué hizo Apolos? Lo recibió. Porque aunque era poderoso en las Escrituras, no conocía todo. Y siempre habrá alguien que nos enseña. Hay veces que yo platico con algunos de ustedes, eventualmente, que llega una plática un poco más de más tiempo, y a veces me cuentan cómo Dios está obrando. Oye, fíjese, pastor, estaba leyendo el Salmo tal y el Señor me mostró esto, y ellos empiezan a compartirme, y yo empiezo también a oír. Y miren, ellos sin saberlo, a veces se los digo, a veces no, pero Dios me está hablando. Y yo me siento bien edificado, digo, ay Señor, esto es para mí. Gracias a Dios. O sea, todos podemos aprender de todos, pero tenemos que tener un espíritu como el de Apolos, aunque seas poderoso en las Escrituras. Eso te va a ayudar a aumentar el conocimiento. Amén. Y todo esto, hermanos, lo debemos de añadir a nuestra fe para seguir creciendo. Así es que hacer cada quien su parte. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la santísima fe que nos ha sido dada tiene que ser edificada. Y nosotros somos los que debemos de añadir y alimentar nuestra fe a través del conocimiento de tu palabra, del conocimiento de tu voluntad, pero oyendo, estudiando, preguntándote a ti, siendo instruido por los pastores o corregido por alguien que sepa más que nosotros. Son formas que tú has diseñado para que conozcamos más acerca de ti, para que nuestro conocimiento de tu voluntad crezca y así nuestra fe sea edificada y estemos sólidos, porque como dice en estos versículos que estamos estudiando, si hacemos estas cosas no estaremos sin fruto. Vendrá fruto, sí o sí. Padre, gracias por la disposición de mis hermanos para escuchar tu palabra. Hónralos bendiciéndolos, Señor, y que el conocimiento que ellos han adquirido en esta enseñanza les sea de mucho provecho para sus vidas, sus familias y su relación contigo, Padre. En el nombre de Jesucristo.